Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Mariel Zúñiga. Un gusto en este lunes 30 de agosto recibirlos en concreto contigo. Ya estamos acabando, es el último lunes de agosto, el octavo mes de la un pandémico 2021. Y bueno, pues aquí como siempre al pie del cañón presentarnos a los expertos para hacer las mejores recomendaciones a tu alcance y el de tu empresa. Por eso, pues los reconocimientos que recibimos gracias a tu voto, a tu seguimiento. Y bueno, nuestra revista vigente, acuérdate, agosto-septiembre, con el reportaje exclusivo de los avances de Santa Lucía, así como reportes sobre la línea del metro, y también lo más relevante del encuentro de vivienda en Puebla. Y por supuesto, sin dejar de lado la grilla en Concanaco, que ya está a días de la sucesión. Y bueno, pues realizamos el Foro Universitario de Vivienda con gran éxito y ya nos preparamos para conmemorar, ¿no? De alguna manera hablar y prevenir sobre el tema sísmico en México. ¿Cómo se trabaja para prevenir y evitar daños estructurales y masivos? Diálogos en concreto, 20 de septiembre, te esperamos de 9 a 2 de la tarde. Sigue la transmisión en vivo, vas a encontrar aquí expertos y reportes de los comisionados, tanto nacional como la nueva comisionada de la Ciudad de México con nosotros. Aquí estamos, lunes a miércoles en concreto contigo, a las 13:30 horas, miércoles negocios en concreto 12:30 horas, por supuesto el jueves viajando en concreto, acompañándote a la hora de la comida, y la mesa de diálogo, la mesa política ese jueves a las 6 de la tarde para cerrar con broche de oro. Autos y motos en concreto a las 10 de la mañana el viernes con Hugo Loya. Pues aquí comenzamos. Fíjate que vamos a tratar un tema bien interesante, pero bueno, ahora te lo comento. Vamos a escuchar la agenda con nuestro estimado Julián Sánchez, que nos habla justo del regreso a clases. Hoy es el día, hoy ya llegó. Platícanos, Julián. ¿Qué tal, Mariel? Muy buenos días a todas y todos. Pues este lunes inició ya el ciclo escolar 2021-2022 y recordar que el sistema escolarizado nacional en educación básica está compuesto por 25.2 millones de alumnos, de media superior 5.1 millones y superior 4 millones, lo cual no quiere decir que hoy reinicien todos a clases. Hay que recordar que el regreso a clases hoy es voluntario y pues ya se han tomado las medidas correspondientes. Recordar el decálogo que estableció la Secretaría de Educación Pública para este retorno a las aulas, en unos casos y en otros pues va a ser de forma virtual, como se ha venido desarrollando desde el ciclo escolar pasado. Así es que veremos a ver más al rato, a ver cómo se va comportando la jornada escolar del día de hoy, y la SEP ya estará comunicando cuántos alumnos se están incorporando, dependiendo de la información también que le haga llegar a la Secretaría de Educación Pública cada entidad federativa. Pues así es, Mariel, pues veremos entonces qué pasa. Muy bien, y ahora vas a tratar un tema bien relevante y de coyuntura, porque INEGI acaba de presentar la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 que realizó en medio de la pandemia, así que tiene doble mérito este tema. Y platicaremos con el maestro Edgar Bielma Orozco, que es director general de Estadística y Sociodemográficos de INEGI, que estuvo en esta conferencia de prensa la semana pasada, días pasados, justamente con datos bien relevantes de lo que demuestra en el estatus de la vivienda actual en México. Pues es bastante loable que hayan logrado hacer esta encuesta, pues en medio de la pandemia, ¿no? Porque justamente se decretó, y me acuerdo que todavía estábamos allí recibiendo pues a los visitadores y luego ya con no sabiendo qué hacer, si recibirlos, no recibirlos, y con todo y eso se logró hacer. ¡Qué bueno! Sí, sobre todo detonamos protocolos de seguridad. De hecho, antes de que la población empezara a usar cubrebocas, ya nosotros mismos empezamos a trabajar esa temática por el antecedente histórico que teníamos de cómo se presentó la de 1918. A grandes rasgos era bastante similar en el tema de contención. Sí. Nueva York le funcionó. Otras ciudades no entendieron y les pasó lo que actualmente en muchos países está sucediendo. Y pues con toda esa información, irnos planificando, tener el conocimiento
no solamente de esta, sino de otras epidemias o pandemias y tomar las mejores decisiones. Ahora sí que nosotros también usamos información estadística para tomar Para las tomar mejores decisiones. decisiones, claro, claro. Y bueno, en la presentación que se dio, la verdad hay datos, pues todos bien interesantes, ¿no? Vi muchos porcentajes, creo que un cuarto de la población encuestada que no está muy conforme con la casa que tiene, ¿no? O por la cocina, o por el piso, por el techo, por el espacio, ¿no? Más o menos podríamos Sí. decir algo así. Sí, sí, es correcto. Hay diferentes grados de satisfacción con las características de la vivienda. Puede que unos estén conformes con la ventilación, otros con la iluminación, otros con la protección contra lluvia, la calidad del piso, calidad de los muros o la pintura. De hecho, lo que la población por lo general está más inconformes con el aspecto externo de su vivienda. Como que les interesa mucho, ¿no? Y a su vez les pesa no tener la imagen eh, que se Que requiere, pues, quisieran. por no estar pintada o etc. Qué interesante, pero es que hay mucho que se puede rascar a esa encuesta. Yo quiero hacer un preámbulo sobre los datos más relevantes que nos hicieron sentido a nosotros que somos un medio especializado en todo el mercado inmobiliario, además de la infraestructura y la construcción, porque allí habla también de un gran porcentaje que hizo remodelaciones, ¿no? Que Sí. hizo mejoramientos en sus casas, etcétera. Aquí hemos venido hablando ya casi año o 4 meses, de justamente cómo, pues al encerrarnos, sobre todo en el 2020, pues la gente comenzó a adaptar espacios, ¿no? Home office, el school también, ¿no? El school home, etcétera. Eh, Precisamente para adaptarse a seguir estudiando, a seguir trabajando, en fin, pero también aquí ya estando más tiempo en casa se dieron cuenta de que, ay, como que le hace falta una remozadita aquí, como que la impermeabilización, como que la pintura, ¿no? Entonces, además de ampliaciones, la construcción del cuartito, ¿no? De la otra recámara o del cuarto para poder trabajar o de poner una tabla roca aquí. O sea, como que eso se dio mucho. Sí, sí pinta, ¿verdad? En la encuesta. Bueno, es que se dieron dos vertientes. Esa necesidad, aunque también recordemos que 12 millones de personas se quedaron sin trabajo durante 2 meses. Y paulatinamente algunos de ellos empezaron a incorporarse, de tal forma que ahorita todavía hay un remanente de 1 millón. Y se dio un trade-off. Se dieron cuenta de la necesidad, aunque no muchos tuvieron el dinero para hacer ese ajuste porque se quedaron sin trabajo. Entonces, sobre todo el sector terciario que tiene que ver con hotelería, restaurantes, servicios, tanto financieros y no financieros, todos ellos, y que además en México representa un volumen importante, esos son los que hubo una contracción en su toma de decisiones derivado de la falta de ingresos. Y posposición de decisiones, ¿no? Pues sí me hará falta, pero mejor después primero consigo trabajo. La verdad es muy interesante, muy trascendental lo que estamos viviendo. Pues ya veremos cómo recupera el trabajo estas personas, cómo recuperan el 100% de sus ingresos, porque el trabajo que están recuperando no necesariamente es formal, no necesariamente está bien pagado, no necesariamente tiene Es correcto. prestaciones, ¿no? Ahí me quiero profundizar un poquito, pero antes quiero tocar un tema que también nos habla del asunto de los créditos. Lejos de lo que se puede pensar por parte de los bancos, que la verdad cayeron un 9% el año pasado en colocación de créditos hipotecarios, la banca comercial, no es nada para el tamaño de pandemia, ¿no? El tamaño del encierro y de catástrofe que vivimos. Sí. Pero sí hay datos con respecto a los que no pudieron pagar o tuvieron dificultad para su crédito,
¿verdad? ¿Nos puede platicar un poquito más de esto, maestro? También, sí, sin duda, de aquellos que tienen crédito o renta, se vieron en dificultad, la mitad se vio en dificultad para hacer un pago. Yo creo que eso a mucha población le tocó vivir ese escenario, y seguramente en nuestro entorno observamos este tipo de situaciones de gente que dejó de habitar donde estaba porque no pudo pagar las rentas, pero también de gente que tuvo que entrar en una conversación o negociación con las entidades financieras, derivado de que, o sea, no tener empleo era muy difícil que lograran seguir pagando, o aunque no hubieran perdido su empleo, porque hubo 13 millones de subocupados, ya bien lo decías, con un salario muy bajo. O sea, no rompieron el vínculo laboral, pero quedaron con un ingreso muy, muy bajo que no les permitió, sin duda, mantener el consumo que traían. Maestro, ¿cómo podemos identificar a estos mexicanos que justamente la pandemia vino como, pues, a extremar, ¿no? La situación que es reflejo de algunas industrias, de la caída de algunas industrias, por ejemplo, la construcción. Esta caída de la industria de la construcción, la falta de obras, la falta de empleo, venía de antes de la pandemia, pero se agravó con la pandemia, Sí. con el cierre de las construcciones, de las obras y luego la reapertura en julio, sí, pero con menos aforo, ¿no? Menos capacidad de producción. Hoy me están platicando en Puebla que precisamente por eso dejaron de construir vivienda y ya que la retomaron, ahorita traen un déficit de 40%, pero hay demanda. O sea, tienen demanda de su vivienda, pero se acabaron el stock. Entonces tienen que apurarse a producir alrededor de un 40% que traen de déficit. Es un ejemplo, pero digo, refiriéndonos a este tema de los empleos, quiero vincularlo con la vivienda. Estas personas que recuperaron su empleo, o algunas se fueron, muchas a la informalidad, a hacer uso de sus capacidades, vocaciones, todo su potencial a donde pudieran, pues hay que perseguir la chuleta, ¿no? Hay que perseguir la chuleta, hay que comer de alguna forma. Estas personas, a mí me gustaría mucho saber si existe la posibilidad de conocer cuántos de ellos tienen casa, cuántos de ellos viven hacinados, cuántos de ellos no tienen casa. O sea, me gustaría mucho conocer de los mexicanos, ¿no? Que no están, digamos, dentro de la formalidad. ¿Cuántos tienen casa? ¿Hay posibilidad de tener esos datos? Eso se necesitaría un estudio todavía más, más a profundidad, sobre todo para poder combinar la encuesta nacional de ocupación y empleo con esta encuesta. Ahí sí se requieren de modelos más complejos, porque requeriríamos encontrar el perfil demográfico de aquellas personas que están en esa situación y compararlo con esta encuesta. Digamos que tenemos dos encuestas especializadas en su materia. Lo que usted me comenta es que tendría que haber un trabajo de investigación de cómo fusionar. ¿Cómo cruzar esos datos? ¿Por qué? Porque no va a ser directo, dado que no a la misma persona se le está preguntando. Por lo tanto, lo que se tiene que encontrar son coincidencias de perfiles sociodemográficos para hacer precisamente esos cortes, pero sí es un trabajo ya de investigación todavía más a mayor profundidad para develar un poco esta temática. Lo cierto es que ya nos cuenta un poco la encuesta, al menos podemos ir visualizando por el tamaño de las propiedades, etc., algunas características de dichas personas. De hecho, por eso en esta encuesta se midió el tamaño de las propiedades, porque de alguna forma ya eso nos va diciendo un poco. El hecho de que más de una cuarta parte tenga viviendas de hasta 55 metros cuadrados, que el estándar internacional los considera lo que se conoce como vivienda pequeñita, pues habla de algo, ¿no?
Sí, caray, es un cuarto y un cuarto de su casa. Y ahí tienen, oiga, vaya que el símil, ¿no? Pero es como en Manhattan, que las rentas son tan caras, son estas grandes urbes, que tiene la cama empotrada, ¿no? Entonces en el día la recogen y en la noche Sí, pues y ya se la hace como una bajan, ¿no? salita. ¿No? Y se hace la salita y así. Yo me Sí. acuerdo mucho que visité a una amiga por allá, dije, ah, caray, aquí, ¿cómo está el asunto? Pues algo parecido, porque las rentas son muy caras, pero la verdad es que sí es un espacio muy pequeño y creo que a veces si vive más de una persona allí, se nos hace inverosímil, ¿no? Que puedan De estar. hecho, por eso muchos gobiernos locales ya están implementando reglas de el mínimo, los mínimos metros cuadrados necesarios para una vivienda digna. Es Exacto. decir, que por ejemplo no trate a alguien de colocar a un individuo en menos de tantos metros cuadrados. Ya Claro. lo decía el titular de Infonavit, Infonavit, cómo ajá. llegaba a haber casas de 27 metros cuadrados, ¿no? Entiendo el menor estándar, por ejemplo, Londres, y estamos hablando de una urbe de las más caras del mundo, que ya ha empezado a regular un poco esa temática, y aún ellos empezaban ya a hablar de determinada cantidad de metros cuadrados que debía de tener una casa, dependiendo del número de personas que habitaba. Por ejemplo, en Londres se considera, o las nuevas normas edilicias están considerando 37 metros cuadrados para una persona, 50 metros para dos personas en una habitación, 61 para tres personas con dos habitaciones, y así. Es decir, ya inclusive también se están metiendo a eso por los conflictos que pueda generar sociales, porque Claro. también tiene que ver con un ámbito de carácter de convivencia. Claro, claro. Bueno, la verdad, como usted dice, podemos profundizar muchísimo en el tema, como esto del espacio, pues nos lleva también al hacinamiento. A mí me gustaría conocer un poquito más a ver, esta encuesta está midiendo qué periodo. Llega al 2020, pero ¿qué lapso? Está midiendo principalmente el periodo 2020, Ok, ¿sí? Aunque en algunas preguntas hicimos una retrospectiva a 2019. ok. Bueno, pues nos toca justo la etapa de resiliencia, ¿no? De los mexicanos, que la vivienda es un pilar de cómo están sobreviviendo los mexicanos. Podemos tener algún antecedente, un comparativo de si se incrementó el número de mexicanos que están, pues, hacinados, que están sin casa propia, todo esto. A lo que quiero llegar es finalmente sí traemos un déficit de vivienda, que no sé si ustedes lo manejen, pero por ahí algunos dirigentes empresariales de Concanaco, Concamín, etcétera, la propia Sedatu, están hablando de que por lo menos 6 a 7 millones de déficit, luego lo manejan como rezago, pero al final de cuentas es falta de vivienda digna, de vivienda que pueda considerarse, ¿no? Eh, completa para una familia. Y se están generando 750,000 promedio, números más, números menos de nuevas familias, ¿no? Entonces, no se está abatiendo el déficit. No sé si tenga esas cifras, maestro, de cuál es Sí, el déficit actual. Ajá. tenemos tanto la demanda, sin duda, esta encuesta lo que permitió es eso, identificar la demanda de vivienda en nuestro país. Ese era uno de los objetivos principales en esta encuesta. También tenemos cómo empiezan a habitar las personas también en nuestro país. De hecho, inclusive ha venido descendiendo el hacinamiento en nuestro país, porque cada vez las familias son más pequeñas. Sí, de hecho hemos pasado del 4.4 al 3.6 habitantes por vivienda. Vivienda.
Entonces, sí ha habido una reducción, las familias cada vez son más pequeñas. Traemos un volumen de, si mal no me equivoco, 7 millones de viviendas. ¿El déficit? No, de hecho, estoy viendo, de hecho, es 8 millones de viviendas deshabitadas en nuestro país. No significa abandonadas. Deshabitadas, sí, entiendo que están combinadas de las viviendas que son de fin de semana. Es un fenómeno muy curioso. Tenemos 8 millones, poquito más, 8,5 millones de viviendas deshabitadas o de uso temporal, eso también lo aclaro. Ahí están, las de fin de semana. Exactamente. Perdón, de hecho, y si sumamos pero ya sumando ese monto, tenemos, o sea, es decir, pero tenemos tanto vivienda, sí, 8 millones tanto de vivienda deshabitada, que serían 6, pero concretamente 6 millones de deshabitada y 2.5 millones de uso temporal. En total son 8 millones, ya para dar la cifra muy en concreto. Repito, casi 6.2 de vivienda deshabitada y 2.5 millones de vivienda de uso temporal. Okay. Eso no significa que la gente no desee tener o que ya no haya más demanda de vivienda. De hecho, traemos una demanda de 8.2 millones de viviendas, ya sea para renta o para compra. Adicional en la cual las personas están viviendo. Eso es bien importante. Entonces, es curioso. Tenemos 8 millones de viviendas deshabitadas, de uso temporal. Deshabitadas, pero por el otro lado, los hogares están demandando otras 8 millones. O sea, estaría padre que casaran, ¿no? La oferta y la demanda, pero no casan porque la vivienda deshabitada no necesariamente está en las mejores condiciones. Pues es que es muy diverso, porque usted puede tener una vivienda deshabitada porque es su forma de ahorrar, es su forma de invertir. No es que usted quiera, esa vivienda esté abandonada, no es que las personas quieran vender esa vivienda, es una forma de administración de su patrimonio. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado con los 8 millones de viviendas deshabitadas. Así como hay 2,5 millones que tienen un fin muy concreto, irse a Acapulco a descansar ahí, solo lo usa 3, 4 veces al año, o en Cancún una casita por ahí, o en Cuernavaca, en Tapalpa, allá en Jalisco, es decir, y no significa que esas personas se quieran deshacer de esa casa, requerían una segunda vivienda de uso temporal. Oiga, maestro, pero permítame, pero en el tema de deshabitadas también se contemplan las que Infonavit, la SEDATU y todos estos han mencionado como más de 650,000 viviendas abandonadas, también las contemplan. Es correcto, ahí están, aunque el INEGI no las cataloga. Y no las cataloga porque determinar el abandono significa estarlas monitoreando por mucho tiempo. O sea, uno por 1 o 2 visitas no puede determinar abandono. Eso lo está haciendo Infonavit o está haciendo SEDATU, ¿no? Porque son unidades donde otorgó créditos. A través de la identificación de créditos en los cuales ya evidentemente la persona dejó de pagar, etc. Exacto. Han tenido mecanismos de cobranza y se han dado cuenta que no, que no están las personas, que inclusive se está deteriorando la propiedad. Como ellos iban muchas veces, ellos sí pueden determinar si el inmueble está abandonado. Nosotros no, porque hacemos ejercicios censales, vamos, identificamos, y hay quien nos ha dicho, bueno, pero pues si ya la ves toda destruida, pues ponla como abandonada. No, porque tenemos muchísimos casos en los cuales la casa se está medio cayendo y resulta que hay residentes ahí. Claro, sí. Entonces, si no les corresponde a ustedes decir, ¿no? Y además hay otros datos. Oiga, y yo le quiero preguntar, entonces, ¿esto sería como el déficit?
8,5 millones entre lo que nos describió ya de vivienda deshabitada y vivienda de No, uso no, temporal, o insisto, déficit es otra. un déficit es que algo hace falta, no. La encuesta lo que nos da es el verdadero déficit. Ahí traemos 8.2 millones de viviendas que la población nos dice que estaría necesitando, 8.2 millones de viviendas. Ahora, de esas 8.2 millones, el 92.3%, ¿sí? Es una demanda de construcción. Eso es muy importante. Quiere Mire, construir. ¿Quiere construir? ¿Tiene el terreno o quiere construir? Sí, es correcto. Quiere construir, ya sea nueva o comprar. De hecho, concretamente, casi 7.6 millones quisieran comprar o construir. Concretamente, de estos 8.2 millones, casi el 60% quiere construir y el casi 38% quiere comprar. Ok. Ok, ahí está justamente el déficit, pero también la demanda. ¿Cómo está, no? La composición de la demanda, los que quieren comprar, los que quieren construir. Yo le Sí, quiero así preguntar, es. maestro, nada más, finalmente, y agradeciéndole mucho, de verdad, su buena disposición y que comparta todo este conocimiento, ¿no? Todo este compendio que les costó tantísimo trabajo. De la vivienda social también resalta que se está dejando de hacer. La vivienda de menos de 300,000 pesos, datos del Registro Único de Vivienda, hablan de, bueno, de cómo de más o menos un periodo de 6 años para acá, por decirle algo, se está dejando construir y estamos teniendo menos de 1,000 viviendas en el país en construcción en este año. Fueron menos de 1,000 el año pasado, en plena pandemia, y así fueron disminuyendo de 35,000, luego 12,000, y así vamos. Esa vivienda se supone que es la más básica, ¿no? La más económica, la que podrían adquirir pues la mayoría de la población con menores ingresos, pero es la que se vio afectada con la eliminación de los subsidios para la vivienda que eliminó esta administración. Entonces, el tema es, esta vivienda dejó de ser negocio para los desarrolladores porque ellos buscaban esos terrenos baratos para poder construir la vivienda barata. Y entonces se hicieron estos grandes fraccionamientos en los suburbios o en las entradas de las carreteras, como las vemos ahora. Miles de casas con los rotoplas arriba, ¿no? Todas igualitas y muchas de ellas caen en este tema de la vivienda abandonada porque no tenían ni la infraestructura, ni los servicios, ni la movilidad del transporte. Pero bueno, a lo que voy es, sí se está viendo esa tendencia y qué soluciones están viendo ustedes que se estén dando para restituir la vivienda social, o sea, se están yendo a rentar, ya me hablaba usted del hacinamiento que se está reduciendo por el tamaño de familias, pero pues a la vez ya se está reduciendo el número de viviendas, entonces pues también tienen que irse a juntar con alguien. Lo vimos en la pandemia, ¿no? La abuelita que tenía ahí a los hijos y los nietos y pues la casa no era tan grande, ¿no? Y pues ahí estaban pasando la pandemia, ¿no? Entonces pues sí hay ese tipo de casos que pues desafortunadamente creo que son muy abundantes. ¿Qué se está viendo en el tema de vivienda social? ¿Qué datos arroja la encuesta sobre esta vivienda social, la más barata, la de menos de 300,000 pesos? Un dato es que ya no se está construyendo tanta, no se está construyendo. Bueno, lo que nosotros tenemos identificado es, por ejemplo, el tema ahorita que comentaba el tema de la propiedad o no de esta cifra se disminuyó de 61 a 57%, que uno sea propietario de algo. Ajá, disminuyó. Okay. Disminuyó, en cambio, la renta se incrementó del 15 al 16%, de hecho más de un punto porcentual, 1.2 puntos porcentuales. Y por otro lado, también llama la atención que la vivienda prestada
pasó de 12.8 de 12.8 a 14.2, es decir, estaríamos hablando de un crecimiento de 1.4 puntos porcentuales. En cambio, por ejemplo, la vivienda propia pagándose, porque está en un proceso de crédito, esa se mantuvo casi igual. Es decir, ¿Qué porcentaje tiene ahí? ¿Cómo? ¿Qué porcentaje tiene ahí? Se mantuvo en alrededor del 10%, 10.5% se mantuvo. De hecho, no hay diferencia estadística significativa entre un rubro y el otro. Eso es lo que también habría que aclarar. Pero lo que nos llamó mucho la atención, insisto, es que se incrementa la vivienda en renta, se incrementa la vivienda prestada, sí. Y se incrementa un rubro que nos llamó mucho la atención, que pasa del 0.2 al 1.7. Otras formas de obtención de la vivienda diferente a las anteriores. Si uno tiene pagada, rentada, prestada y propia, pues algunos rubros ya involucran como la invasión de las viviendas. Eso me imaginé, dije, bueno, pues ¿cuál otro, no? Si no me la prestan, pues la tomo. Sí, exactamente. Y ese creció del 0.2 al 1.7. Wow, ese creció mucho. Nos llamó mucho la atención. Entonces, sin duda, ahí puede haber una reconfiguración de este componente. Ahora, respecto a poder identificar el tema de esta vivienda pequeña, como en esta edición es el primer momento en que ya con esta nueva metodología estamos midiendo los metros cuadrados, que es lo que nos hubiera permitido poder identificar. Por el momento no va a ser posible hacer ese comparativo. Lo cierto es que cuando esta se vuelva a realizar, como ya estamos con una muy buena precisión midiendo los metros cuadrados e inclusive identificando estas viviendas muy pequeñitas, sin duda nos permitiría hacer una medición como la que usted comenta, en la cual nos podamos dar cuenta si estas viviendas de tamaño de interés social o etc., se pudieran estar reduciendo, porque inclusive tenemos rangos de hasta 30 metros cuadrados, de 31 a 45, de 46 a 55 metros cuadrados, que es, insisto, estos tres rangos contemplan las viviendas muy pequeñas. Y ya a manera de conclusión, estimado maestro, usted, ¿qué ve en cuanto al tema de la vivienda? ¿Cuál sería su conclusión después de ver tantos datos, pero tendencias como estas, ¿no? Que llaman la atención. ¿Puede decir que se incrementó, pues, la vivienda más pobre, que se incrementó, ya lo dijo que no, el hacinamiento, pero estoy poniéndolo como ejemplo? ¿Qué tendencias vio al final relevantes? Bueno, Sí. Yo creo que insisto, los hogares son más pequeños, por lo tanto, la vivienda grande pues va a ser únicamente para aquellas personas que por su estilo de vida demanden una vivienda grande, es decir, ya no va a haber una demanda de vivienda grande por el tamaño de la familia. Eso podía presionar a yo quiero una casa más grande. Antes existían dos tipos de necesidad, porque yo tengo una familia de 6, 7, 8 miembros y entonces necesito una grande, o puede ser que seamos 3 miembros, pero queremos estar espaciosos, ¿no? Estaban estos dos componentes. Actualmente solo queda este segundo, el deseo porque yo quiero una casa más grande, pues porque quiero tener mi cuarto de juegos o lo que sea, ¿no? Una sala más amplia, una cocina, no sé. Es decir, los tamaños de la vivienda ya tendrían que ver más con un tema de gusto que de necesidad de habitantes. Eso es muy importante. Ahora, pero por otro lado, derivado del censo, hemos estado observando que cada vez
las poblaciones son más urbanizadas. Al concentrarse más la población en zonas urbanas significa que hay más demanda de espacio. Al haber más demanda de espacio, por lo tanto, dado que el espacio no aumenta, sino sigue siendo el mismo, lo que va presionando es la reducción de los tamaños de la vivienda. Entonces, por el otro escenario tenemos familias que requieren menos espacio y al haber una mayor centrificación o densificación de las zonas urbanas, hay mayor demanda y por lo tanto hay que, entre más gente, dividirnos el espacio. Eso implica que se encarezca ese espacio físico y que por lo tanto pues las viviendas tiendan a ser más reducidas y que, como comentaba, ahí entra un juego entre las autoridades que sí ponen límites de cuál debe de ser el tamaño más pequeño. Al haber esos límites y mayor demanda, pues lo que va a provocar es que o esos precios se eleven y se encarezcan y por lo tanto la gente tenga que buscar alternativas en algunas otras ciudades. Pero lo otro que nos llamó mucho la atención de todo este fenómeno es el estado que guardan las viviendas. Que el 44% de las viviendas del territorio nacional tengan humedades o filtraciones de agua, eso pues es de llamar mucho la atención. Lo mismo que las grietas y cuarteaduras, donde es el 41%. ¿Qué significa? Que más de 2 de cada 5 viviendas tienen 2 problemas muy delicados: humedad y grietas o cuarteaduras en los muros. O puede ser también en las losas, en los techos. Y no significa que el resto de los problemas no sea delicado. Por ejemplo, tenemos un 16% en deformaciones de marco, en 15% en levantamiento o hundimiento de piso, fracturas de formación de columnas, vigas o traves, también un casi 11%. Es algo importante de identificación que se vuelve delicada en lo que es una propiedad y que por lo tanto también eso lleva a recapacitar no solamente sobre la demanda de vivienda, sino el mantenimiento de la actual vivienda y el riesgo que eso implicaría para cierta población. La vivienda en sí misma, porque no se le ha dado mantenimiento. Ya lo habíamos comentado, la gente está muy satisfecha, por ejemplo, con la ventilación natural, un 68%, un 66% con la iluminación natural, pero ya cuando tiene que ver con cosas como tal, el mejor ejemplo, la calidad del piso, ya solo un casi 45%, está muy satisfecho, muy satisfecho. Pero si nos vamos a la pintura, recubrimiento y otros acabados, que es parte de ese mantenimiento, pues solo el 34%, es decir, una de cada 3 viviendas está muy satisfecho con la apariencia y acabados de su vivienda. ¿Eso qué significa? Que el gran reto de los 35 millones de inmuebles en el territorio nacional habitados es el darle mantenimiento. Y entonces eso representa no solamente para la producción, sino para el seguimiento de los inmuebles actuales y sobre todo la calidad de la construcción de las propias viviendas, porque si ustedes observan, pues algunas de las problemáticas que se puedan estar presentando por ejemplo, las grietas y cuarteaduras, pues obedecerá más a una falla del método de construcción, mientras que en la humedad y filtraciones de agua puede estar en 2 vertientes, tanto la problemática de origen, de la forma de la construcción de la vivienda, como también del mantenimiento. Ahí las humedades y filtraciones van en 2 vertientes.
qué tanto tú cuidaste esa propiedad, pero puede haber viviendas que sean nuevas y eso lo podemos cruzar porque también preguntamos la antigüedad de la vivienda. Es decir, sería algo nada anormal que nos encontremos una vivienda antigua de más de 30 años y con humedad, ¿no? Podría ser por falta de mantenimiento. Lo que sí no debería de presentarse este fenómeno es en viviendas de menos de 5 años y con humedad. Sí, porque eso sí ya nos estaría hablando de un problema del momento de la generación o producción de esta. Ahora, con sus respectivas salvaguardias, porque recordemos que más del 60% de vivienda en nuestro país las hacen las propias personas, ¿sí? Entonces, casi 60%, 58%. Entonces, está una vertiente de alguien que construyó su casa de manera mal hecha, ¿sí? Obviamente en algunos casos porque no tenía los recursos para construirla adecuadamente o el proyecto integral. Y hay un casi 20% que compraron la vivienda, casi 21%. Esas son las que particularmente le tendremos que prestar atención. Si nosotros por default ya lo sabemos, si las hicieron ellos mismos con sus propios recursos y etc., pues de antemano sabemos que hay un área de oportunidad de ahí de asesoramiento en temas de construcción a la población y que pudiera estar generando esos vicios. Adelante. Bueno, yo quedo, la verdad, muy satisfecha de toda su explicación y sé que hay mucha más información y datos que revelan esta encuesta, pero me parece muy interesante lo que nos acaba de hacer notar, porque finalmente también es vivienda en riesgo, ¿no? Sí, población en riesgo, al final de cuentas. Es correcto, y también, como ya lo habíamos dicho al principio, el hecho de que nos encontramos hay diferentes retos en la población por solventar. Uno es, insisto, la calidad de la vivienda en México, porque si el 60% está construyendo su propia casa, pues ahí estamos en una coyuntura muy, muy compleja. Pero también el hecho de aún las viviendas que son construidas y que hay que pagarlas, sobre todo ahora con la pandemia, insisto, si el 52% tuvo problemas con el pago del crédito de la vivienda y el 51% con problemas con el pago de la renta, pues hay que también estar muy, muy alerta a eso, sobre todo para el tema de la demanda futura, porque la gente puede demandar 8.2 millones de vivienda, como ya lo expliqué, 60% para construcción y 38% para comprar. Pero en esa lógica también hay que tener mucho cuidado porque esto de gente que a su vez también está teniendo problemas en el ámbito laboral. Bueno, pues nos quedamos nada más ahí con el pendiente a ver cuándo nos ayudan a hacer este proceso de donde veamos cómo están los trabajadores informales viviendo, ¿no? ¿Qué tendencias hay? Y me parece que sería como, pues, Con gusto. Si se vale pedir, ¿no? Yo sé que no son enchiladas, implica muchos recursos, mucho trabajo, ¿no? Tiempo, dinero y esfuerzo, pero valdría la pena en vista de que está creciendo la informalidad en México. Valdría la pena saber, pues, dónde está esa gente, ¿no? ¿Dónde está viviendo? Si son parte de lo que nos comentaba y nos explicaba hace un rato, sobre cómo está creciendo también este rubro que puede ser la invasión, ¿no? Entonces, pues ahí nos quedamos pendientes, yo le doy seguimiento, si después de volver a ver esta entrevista, me surge alguna pregunta, se la hago llegar, ¿sí? Por favor. Y le agradezco de verdad mucho su atención, su tiempo, que haya respondido aquí, de verdad, el maestro Edgar Pielma Orozco, director general de Estadística y Sociodemográficos. Muchísimas gracias, felicitaciones por ese gran trabajo y pues seguimos en comunicación, ya tiene aquí una fan, muchísimas gracias. Al contrario, encantado de que ustedes estén interesados en información estadística y sobre todo en el mercado de la vivienda.
Claro que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, un fuerte abrazo, maestro. igualmente, un abrazo a la distancia. Pues así como vieron, ¿no? La entrevista muy importante, datos bien relevantes, llama muchísimo la atención, por ejemplo, como la invasión de terrenos, invasión de viviendas se ha incrementado. No solamente la compra que se mantiene o la renta que también aumentó, sino también otros aspectos. Y en los otros, como lo dijo el maestro Bielma, está la invasión. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Vamos a platicar ahora con Hugo Loya en materia de economía. Adelante, Hugo Loya. Muchas gracias, Mariel. Pues sí, efectivamente tenemos pues dos noticias, una buena quizá y otra pues no tan buena relacionada con el empleo. Apenas pues hace unos días el INEGI dio a conocer justamente los datos de ocupación en México a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Y la buena noticia es que poco más de 1.3 millones de personas pues se sumaron al mercado laboral en julio. Y con esto, pues prácticamente se recupera y se rebasa por un poquito la cifra que se perdió pues durante abril del 2020, que fueron casi más de 12 millones de personas que perdieron su empleo justamente por el tema pues de la pandemia del COVID-19 y las fuertes restricciones que se tomaron para evitar mayores contagios y pues todavía no se tenían alcances de qué iba a pasar, no se tenía vacuna, en fin. Había un escenario muy incierto en ese momento y el resultado fue una pérdida de más de 12 millones de empleos en abril. Bueno, ya con estos resultados de julio, con esta incorporación de 1.3 millones de personas, pues se rebasa justamente la cifra que se había perdido y se crean poquito más de 13 millones de personas en puestos laborales para que de esta forma pues se recupere esa parte. Esa quizá es la buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Pues que cerca del 90% de estas personas, el 98% de hecho para ser precisos, pues se reincorporó, sí, a una actividad económica, pero lo hizo en la informalidad. Es decir, una gran cantidad de personas pues se quedaron en puestos informales y solo 22,000 puestos de trabajo fueron en la parte formal, en actividades formales que tienen pues ciertas prestaciones. El resto, esta otra cantidad importante, pues no tiene prestaciones y también algo muy interesante que da a conocerse en la encuesta es que las condiciones laborales en las que se reincorporan las personas en esta parte, en este mes de julio, pues son totalmente adversas a las que tenían quizá hace, pues en 2019, precisamente antes de la pandemia, son muy diferentes. De hecho, pues todavía hay que recordar que ya se había hablado justamente de los cambios importantes en cuanto a lo que se tiene en materia salarial, una baja importante en materia salarial y que también está generándole muchos problemas a la gente en las recontrataciones porque están aceptando desde luego ofertas con mucho menos salario, Mariel. Pues así las cosas en el tema económico y pues bueno, seguiremos todavía estos datos que están reportando claroscuros entre pues que sí se recupera y entre que no es suficiente la recuperación, Mariel. Y bien, pues aquí todo el panorama, agradecemos mucho, de verdad, el poder estar actualizados con el estatus de la industria de la vivienda, uno de los más importantes pilares para en concreto y también de la economía. Y pues hasta aquí llegamos por el día de hoy en este inicio de semana, último lunes del mes de agosto. Y acuérdate, mañana te esperamos a las 13:30 horas con la arquitecta Briseida Reséndiz Márquez y también con el arquitecto Luis Enrique López Cardiel, quienes están representando a la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, el SMAES, que tendrá su congreso próximamente. Entonces, muy importante, ¿no? Los arquitectos que están en este rubro. Mañana a las 13:30 horas, no te lo pierdas. Y recuerda, nos vemos el 20 de septiembre, diálogos en concreto, conmemorando los sismos y viendo qué se está haciendo para prevenir. Muchas gracias a nuestro invitado de hoy, justamente el maestro Bielma, que nos habló de la Encuesta Nacional de Vivienda de el INEGI. Y nos vemos, pásala muy bien, feliz semana.